Las redes sociales, con su vasta audiencia y alcance global, se han convertido en el caldo de cultivo para todo tipo de teorías de conspiración, y entre ellas se destaca la enigmática historia de Tartaria. Estas plataformas ofrecen un escenario donde las ideas más extravagantes pueden encontrar eco y propagarse rápidamente entre sus usuarios ávidos de nuevas narrativas. Tartaria es un ejemplo pragmático de cómo las teorías de la conspiración pueden tomar elementos tangibles de la realidad y tejerlos en complejas tramas sin ningún tipo de evidencia que las respalde. En el caso de Tartaria, la conexión con la historia geográfica de la región entre el mar Caspio y los montes Urales ofrece un punto de partida creíble, pero la historia se retuerce y se distorsiona hasta convertirse en una narrativa de una civilización perdida, habitada por gigantes y dotada de tecnología avanzada. A medida que estas ideas circulan por las redes sociales, se vuelven cada vez más elaboradas y extravagantes. Desde sugerir que las antiguas construcciones arquitectónicas son evidencia de la existencia de Tartaria, hasta afirmar que esta civilización fue borrada intencionalmente de los registros históricos. Las teorías conspirativas sobre Tartaria están llenas de giros y vueltas que desafían la lógica y la evidencia empírica. Sin embargo, a pesar de la falta de fundamentos sólidos, estas teorías encuentran un eco entre aquellos que buscan respuestas a preguntas difíciles o que simplemente disfrutan del misterio y la intriga. En un mundo donde la verdad a menudo es difícil de discernir, las teorías de la conspiración como la de Tartaria pueden ofrecer un escape tentador hacia un universo alternativo de posibilidades y especulaciones. Con esta introducción quiero invitarles a que se pongan cómodos, apaguen las luces y se preparen muy bien, porque en esta ocasión creo que los conspiranoicos van a escuchar algo que no les va a gustar. En esta ocasión les presento Tartaria, ficción o realidad. Bienvenidos. La teoría de Tartaria ha capturado la imaginación de muchos, alimentando especulaciones sobre una civilización perdida que supuestamente estuvo detrás de algunas de las construcciones más emblemáticas de la historia. Desde las pirámides de Egipto hasta el Capitolio en Washington, D.C. Según esta narrativa conspiranoica, Tartaria fue una vez un vasto imperio con avances tecnológicos significativos, cuya existencia fue borrada de los registros históricos en un evento catastrófico que se conoce como el Gran Reinicio. Aunque esta teoría ha sido promovida por sectores nacionalistas en Rusia y ha ganado relevancia en foros conspiranoicos en línea, carece de toda evidencia científica sólida que la respalde. A diferencia de otras conspiraciones como QAnon, la teoría de Tartaria no tiene un líder definido ni una estructura organizativa clara, lo que la hace aún más difícil de rastrear y refutar. Sin embargo, es importante destacar que el término Tartaria tiene raíces históricas reales que nada tienen que ver con esta narrativa conspirativa. En la Edad Media, Tartaria era el nombre que las civilizaciones europeas usaban para referirse a un territorio asiático habitado por diversos pueblos mongoles y turcos. Aunque este término cayó en desuso en el siglo XIX, todavía se hacen referencias a la arquitectura y los pueblos tártaros en relación con la cultura eslava en la actualidad. Las publicaciones sobre Tartaria comenzaron a circular en foros de Reddit en el año 2016, desatando un frenesí de especulaciones y debates sobre una civilización perdida que, según estos mensajes, fue la mente maestra detrás de algunas de las más impresionantes maravillas arquitectónicas de la historia. Desde las majestuosas pirámides de Giza hasta la imponente Gran Muralla China, pasando por Petra, Penn Station en Manhattan o el Capitolio en Washington, D.C., se dice que Tartaria dejó su huella en cada rincón del mundo, llevando a algunos seguidores de la conspiración a afirmar que la civilización se expandió como un imperio mundial, dejando su huella indeleble en la faz de la Tierra. Sin embargo, la verdadera historia detrás de esta supuesta civilización sigue siendo un misterio envuelto en el velo del tiempo. Aunque algunas narrativas la sitúan en épocas ancestrales, otros relatos más recientes la colocan solo unos pocos siglos atrás. Lo que parece claro es que, según Zach Mortis, periodista y crítico de diseño, los seguidores de la conspiración sostienen que el declive de Tartaria coincide con el surgimiento del modernismo, considerando todo lo anterior a este estilo arquitectónico como una obra de esta enigmática civilización. Para los defensores de la teoría de Tartaria, esta no era una civilización común y corriente, sino una sociedad dotada de una tecnología avanzada que desafía nuestra comprensión actual. Según Mortis, los seguidores de la teoría argumentan que Tartaria estaba equipada con numerosos avances tecnológicos, como la capacidad de transmitir energía a través de torres de edificios mediante sondas, una idea que parece sacada de la ciencia ficción más que de la historia real. Además, para algunos seguidores, el hecho de que algunas construcciones tengan escaleras y puertas de gran tamaño es prueba suficiente de que la civilización fue habitada por gigantes, como señala Brad Abrahams, director de documentales y colaborador en el podcast QAnon Anonymous. En 2023 empezaron a circular imágenes que supuestamente eran fotografías antiguas de gigantes,
habitantes de Tartaria. Estas, sin embargo, habían sido generadas mediante inteligencia artificial. El enigma de Tartaria no solo se limita a su origen, sino que también se extiende hasta su supuesto ocaso, sumiendo este relato en un mar de especulaciones y teorías sin resolver. Mortis y Abrahams destacan que entre las diversas interpretaciones sobre el final de Tartaria, una narrativa culposa apunta a élites mundiales y a oscuras fuerzas malignas de Occidente como responsables de su desaparición. Según esta versión, estas entidades habrían percibido a Tartaria como una amenaza, debido a sus notables avances tecnológicos, lo que habría desencadenado una maquinación para su destrucción. Se dice que estas fuerzas conspiradoras llevaron a cabo su cometido durante los turbulentos periodos de las dos guerras mundiales, seguidas de un meticuloso esfuerzo por eliminar todo rastro de la existencia de Tartaria de los anales históricos, desencadenando así un supuesto gran reinicio o reseteo que alteró el curso de la historia. Por otro lado, otra teoría que ha ganado terreno en los círculos conspirativos es la idea de que Tartaria encontró su trágico final a manos de una misteriosa lluvia de barro, cuyos orígenes y causas permanecen envueltos en el misterio. Según esta narrativa, esta inusual catástrofe natural habría sepultado muchas de las grandiosas construcciones de Tartaria bajo una capa de lodo, sumergiendo así los vestigios de esta antigua civilización en el olvido. Esta versión del relato, comparada a menudo con las leyendas de la desaparecida Atlántida, evoca la fascinante imagen de un imperio perdido que yace oculto bajo las mismas montañas que hoy conocemos, sugiriendo que las elevaciones que vemos podrían ser en realidad los restos de los edificios de Tartaria, encubiertos por siglos de misterio y abandono. Según Mortis, una de las supuestas pruebas en las que se aferran los seguidores de la conspiración es la presencia de construcciones con ventanas en sus sótanos. Al pasar por delante de estos edificios cuando estamos en la calle, los cristales están a nivel de nuestros pies y los conspiranoicos afirman que esto se debe a que el resto de la edificación permanece sepultada, señala el periodista. Por ello, muchas publicaciones en redes sociales sostienen que estructuras como la Catedral de San Basilio en Moscú son solo la parte superior de construcciones que se erigieron en tiempos de Tartaria, mientras que la mayor parte de la obra arquitectónica se encuentra bajo tierra. Estas especulaciones, sin embargo, carecen de un sustento científico sólido. A pesar de que los seguidores de Tartaria se aferran a estas interpretaciones, existen múltiples evidencias históricas, tales como escritos y fotografías, que demuestran quién y cuándo se construyeron los distintos edificios que falsamente se relacionan con esta civilización. Además, la idea del gran reseteo, según Mortis, es considerada físicamente imposible. Por mucho que hubiesen intentado borrar la civilización de los libros, es imposible borrar la mente de todo el mundo, afirma el periodista. Para añadir más dudas sobre la validez de esta teoría, Mortis destaca que los seguidores de Tartaria omiten el hecho de que los estilos arquitectónicos pueden viajar por el mundo durante siglos, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Esta realidad socava aún más la credibilidad de la teoría conspirativa, dejando al descubierto las falacias y contradicciones en las que se sustenta. En lugar de considerar la construcción de monumentos como la Catedral de San Basilio como una prueba de la existencia de Tartaria, los historiadores y expertos en arquitectura destacan cómo estas estructuras son resultado de la evolución cultural y tecnológica a lo largo de los siglos, reflejando las influencias y estilos de las diferentes épocas y regiones. Otra vertiente de las teorías asociadas con Tartaria encuentra sus raíces en influencias rusas. Abrahams destaca que Anatoly Fomenko, un prominente matemático ruso, fue uno de los primeros en hacer referencia a la supuesta civilización en su controvertida nueva cronología. Según esta teoría revisionista con tintes nacionalistas, Rusia habría sido el verdadero hogar de Tartaria, un nombre supuestamente ignorado por Occidente para subestimar el poder de esta nación. Este relato, enfatiza el colaborador del podcast QAnon Anonymous, ha dado lugar a narrativas revisionistas que promueven una visión distorsionada de la historia, alimentando así el fervor nacionalista ruso. Las ideas nacionalistas rusas sobre Tartaria fueron popularizadas posteriormente por el ocultista ruso Nikolai Levashov, y muchas de ellas circulan también en foros de QAnon, además de las narrativas sobre el supuesto gran imperio arquitectónico. Para respaldar sus relatos, estos grupos se basan en informaciones sacadas de contexto, como el documento de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense CIA de 1957 que se desclasificó en los años 90. El informe menciona a Tartaria en el contexto de las teorías sobre el nacionalismo ruso, lo que ha dado alas a los más conspiranoicos para afirmar que Estados Unidos lleva décadas tratando de ocultar la grandeza del imperio ruso al que llaman Tartaria. Sin embargo, como aclara Abrahams,
este documento en realidad desacredita estas teorías y los relatos de Fomenko, aludiendo más bien a la preocupación por las influencias culturales del comunismo en la región. La influencia de estas narrativas en la percepción pública es significativa, ya que promocionan una narrativa alternativa que desafía las versiones históricas aceptadas. Sin embargo, muchos historiadores y académicos advierten sobre los peligros de aceptar estas teorías revisionistas sin un escrutinio adecuado. La falta de evidencia sólida y el uso selectivo de la información para respaldar estas ideas hacen que sean susceptibles de manipulación y distorsión. Además, alentar sentimientos nacionalistas extremos pueden exacerbar tensiones políticas y socavar la cohesión social. Por lo tanto, es crucial abordar estas teorías con escepticismo y examinarlas críticamente antes de aceptarlas como verdad absoluta. La teoría de la conspiración sobre Tartaria ha sido apodada coloquialmente como el QAnon de la arquitectura, una comparación que revela similitudes sorprendentes entre estas dos corrientes conspirativas. Según el colaborador de QAnon Anonymous, esta asociación se debe al nivel similar de conspiranoia que caracteriza ambas teorías, así como a su creciente relevancia en los foros de QAnon en los últimos años. Al igual que los seguidores de QAnon creen fervientemente en la existencia de una secta satánica y una élite oculta que solo unos pocos como Donald Trump están combatiendo, la teoría de Tartaria se basa en una narrativa similar a una lucha clandestina contra las élites modernistas y la preservación de una supuesta grandeza arquitectónica del pasado. Esta narrativa de moralismo estético, como la describe el periodista Zach Mortis, implica la creencia de que ciertos estilos arquitectónicos considerados válidos fueron destruidos o suprimidos por las élites modernistas, lo que lleva a una visión nostálgica y revisionista del pasado. Además, Mortis destaca que tanto los seguidores de Tartaria como los de QAnon comparten la necesidad humana de sentirse parte de una misión y de ser el héroe en medio de una crisis. Esta sensación de pertenencia y propósito puede ser especialmente atractiva en tiempos de incertidumbre y conflicto como los que hemos experimentado en los últimos años, con los acontecimientos del 2020, conflictos bélicos y dificultades económicas, señala Abrahams. El colaborador del podcast sobre QAnon añade que en momentos de crisis lo más extravagante puede ser percibido como lo más auténtico, especialmente cuando contradice el discurso de las élites políticas, a las cuales se culpa de la situación de caos. Sin embargo, una diferencia clave entre ambas conspiraciones radica en la falta de una voz líder en las narrativas sobre Tartaria, a diferencia de lo que ocurría en los inicios de QAnon. En un principio, los mensajes sobre QAnon venían del usuario conocido como Q, que estableció el relato en el que se basaba la conspiración, pero en el caso de Tartaria, las publicaciones se retroalimentan entre ellas. Las teorías son inventadas por los usuarios de manera descentralizada y sin algún tipo de autoridad como lo era Q, afirma Abrahams. En la misma línea, Mortis señala que los seguidores de Tartaria no tienen un referente con credibilidad, sino que son usuarios creando sus propios contenidos de manera democratizada. Esta falta de liderazgo centralizado puede dar lugar a una mayor diversidad de interpretaciones y teorías, pero también puede dificultar la cohesión y la propagación de una narrativa única. Aunque las pruebas que respaldan la existencia de Tartaria, a la que hace referencia la teoría de la conspiración, son escasas, existen registros históricos que mencionan un territorio conocido como Tartaria en la Edad Media. Según explica Agustí Alemany, profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona, Tartaria es el nombre con el que desde Europa se conocía a los pueblos turcos y mongoles que se extendieron desde el Mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico desde el siglo XIII. Alemania aclara que tátaros, sin la primera R, es el nombre de uno de los pueblos que sometieron los mongoles durante su expansión, pero las civilizaciones europeas asociaron al conjunto con tártaro por sus connotaciones con el infierno y el demonio, debido a la brutalidad con la que los mongoles saquearon todo lo que los rodeaba. Estos pueblos se caracterizaban por ser nómadas, que vivían en condiciones extremas, detalla el profesor, por lo que arrasaban pueblos vecinos a modo de supervivencia. Paradójicamente, una de las obras arquitectónicas que los conspiranoicos relacionan con la civilización destruida de Tartaria, la Gran Muralla China, fue empleada para frenar la expansión de los mongoles, añade Alemany. Sin embargo, es importante señalar que esta asociación con la Gran Muralla China no implica la existencia de una civilización avanzada, sino más bien una coincidencia histórica con el tiempo y el espacio.
La falta de evidencia concreta sobre la existencia de Tartaria como una civilización única y avanzada resalta la importancia de examinar críticamente las narrativas conspirativas y basar nuestras conclusiones en pruebas verificables y análisis rigurosos. Pese a que el término de Tartaria en el contexto medieval quedó obsoleto desde el siglo XIX, las referencias hacia los tártaros persisten, ya que el uso del gentilicio se extendió para denominar a todo tipo de civilizaciones invasoras. Hoy en día su aplicación se extiende a etnias eslavas y del sur de Rusia, dado que el Imperio ruso formó parte de lo que se conocía como Tartaria. Estos pueblos surgieron de dinastías asociadas a los pueblos mongoles que se fueron extendiendo por distintas partes de Asia, y la arquitectura característica de estos lugares, como la de Kazán, Rusia, se pueden calificar como Tartaria, afirma el profesor Alemani. Asimismo, aunque a primera vista no parezca haber un vínculo directo entre la Tartaria histórica y la que se cita en la conspiración, el hecho de que existiera un territorio con el mismo nombre lo convierte en un terreno fértil para protagonizar una teoría de estas características. El área que se denomina como Tartaria es un lugar del que generalmente muchos estadounidenses no tienen mucho conocimiento o desconocen por completo, lo que lo convierte en una zona fértil para la conspiración de Stacca Mortis. Además, la misteriosa y exótica imagen de Tartaria como un territorio remoto y desconocido, junto con la falta de información clara sobre su historia y cultura, contribuye a alimentar la especulación y la fantasía entre aquellos que se sienten atraídos por las teorías conspirativas. La idea de una civilización antigua y avanzada que habría dejado su huella en monumentos arquitectónicos alrededor del mundo despierta la imaginación y la curiosidad de quienes buscan explicaciones alternativas a la historia convencional. Por otro lado, la asociación de civilizaciones antiguas como una especie de edad dorada o un mundo idealizado también juega un papel importante en la propagación de la conspiración de Tartaria. Para muchos grupos marginados o descontentos con la sociedad moderna, la idea de que hubo una civilización perdida que poseía conocimientos y tecnologías superiores puede servir como una forma de escapismo o de justificar su propia insatisfacción con el mundo actual. En resumen, aunque la Tartaria histórica y la versión de la conspiración puedan no tener mucho en común más allá del nombre, el mito de una civilización olvidada sigue ejerciendo una poderosa influencia en la imaginación colectiva, alimentando teorías alternativas sobre la historia y la arquitectura mundial. Bonus track. Tartaria se vuelve viral en TikTok. La difusión de videos sobre Tartaria en TikTok no se limita simplemente a la descripción de una civilización antigua, sino que también abarca otras teorías conspirativas como la existencia de seres de los que ya hemos hablado en videos anteriores, como los reptilianos y los insectoides. Aquí hay que mencionar que durante las investigaciones de esos videos nunca hubo una referencia a Tartaria en lo más mínimo. Uno de estos videos sostiene que en Tartaria te podías encontrar en las calles a seres extraterrestres gigantes, reptiles, insectoides, enanos androides e incluso seres felinos humanoides de 4 metros de altura, conviviendo todos en armonía. Según algunas publicaciones, esa supuesta tolerancia llevó a que en dicha civilización se aceptaran prácticas como el consumo de adenocromo. En otros reinos de Tartaria era normal bebés, como si de una botana de supermercado se tratase. Incluso se llegó a permitir el uso del consumo de ad y evita usar la palabra por temor a censura, pero lo describe como denocromo, escrito en símbolos, es decir, adenocromo, dice en uno de los videos. Estas afirmaciones, además de carecer de evidencia sólida, forman parte de un conjunto de teorías conspirativas que circulan en línea y que a menudo se entrelazan con otras narrativas, como la creencia en la existencia de sociedades secretas y prácticas ocultas de control de la población. Es importante destacar que el supuesto consumo de adenocromo es una teoría conspirativa promovida por los creyentes de QAnon, que carece de evidencia sólida y que ha sido desacreditada repetidamente. Sin embargo, estas narrativas siguen siendo difundidas en plataformas como TikTok, alimentando la confusión y el escepticismo entre algunos usuarios. Un experto médico vinculado a una institución dedicada a la investigación cerebral resalta que el adenocromo, a diferencia de lo que sugieren ciertas teorías conspirativas, no se obtiene de la sangre de menores ni tiene propiedades rejuvenecedoras. Más bien, este compuesto químico se genera a partir de la oxidación de la sangre, según información proporcionada por una entidad especializada en salud pública y validada por estudios científicos. Además de la controversia en torno al adenocromo, otra narrativa conspirativa que ha ganado terreno en los videos relacionados con Tartaria es la especulación sobre la existencia de criaturas humanoides con características reptilianas que supuestamente coexistían con otros seres ficticios en el contexto de esta civilización legendaria.
Sin embargo, se ha observado que gran parte de estas imágenes compartidas para respaldar esta teoría son manipulaciones o creaciones generadas por software computacional, como sugiere un reporte publicado por la revista Forbes. Esta falsa creencia sostiene que ciertas personalidades influyentes, aunque parezcan humanos, en realidad son reptiles disfrazados, alimentando así un clima de paranoia y desconfianza. A pesar de la falta de evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones, estas narrativas continúan circulando en línea, captando la atención de un público ávido de sensacionalismo y misterio. Además de las controversias sobre el adenocromo y los reptiles humanoides, otra teoría conspirativa que se ha colado en los videos relacionados con Tartaria es la mencionada de los insectoides. Se trata de una especie de seres que, según estas narrativas, fusionan características humanas con rasgos insectoides, generando un híbrido surrealista que recuerda a los relatos de ciencia ficción más extravagantes. Estos seres supuestamente presentes en la supuesta civilización de Tartaria se han convertido en un elemento recurrente en las especulaciones conspirativas que circulan en línea. Y una vez más, así como hemos repetido a lo largo de todo este video, es importante señalar que estas afirmaciones carecen de evidencia sólida que las respalde y se basan más en la imaginación y la fantasía que en datos verificables. Entre los prolíficos difusores de estas y otras teorías conspirativas en redes sociales destacan figuras como Mr. Tartaria y Mr. Empírico. Estos dos usuarios, identificados por sus extravagantes alias, se han hecho notar en la comunidad digital al propagar una amplia gama de narrativas conspirativas, incluyendo las relacionadas con Tartaria. Sin embargo, su influencia va más allá de mera divulgación de teorías conspirativas. También han incursionado en el ámbito comercial, aprovechando su creciente base de seguidores para lucrarse. Mr. Tartaria y Mr. Empírico ofrecen una variedad de productos y servicios, que van desde supuestas gemas con propiedades místicas hasta criptoactivos promocionados como inversiones seguras en un mundo turbulento. Además de la venta de productos, estos usuarios organizan conferencias y retiros espirituales, aprovechando el interés de sus seguidores en temas esotéricos y pseudocientíficos. A través de estas actividades buscan capitalizar su influencia en línea y convertirla en beneficios financieros tangibles. Es importante señalar que, si bien estas figuras pueden presentarse como líderes de pensamiento o expertos en determinados campos, su motivación principal parece ser el beneficio personal más que la búsqueda de la verdad o el bienestar de su audiencia. Como tal, es crucial para los consumidores de contenido en línea mantener un sentido crítico y cuestionar las afirmaciones y motivaciones detrás de estas figuras públicas. Si este video llega a las 10.000 vistas, haremos un video sobre estos dos personajes. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que en este universo digital donde las teorías conspirativas encuentran terreno fértil, la leyenda de Tartaria se erige como un fenómeno que va más allá de la mera especulación histórica? Te dejo este cuestionamiento para que lo medites esta noche entre tu conciencia y la almohada. Como ya es mi costumbre, te dejo estos datos para que profundices en el tema y saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Antes de concluir el video, les quería contar que estoy planeando un viaje a España con el propósito de llevar a cabo investigaciones in situ en lugares de gran relevancia histórica y cultural como la Almozara y Montserrat. Estas exploraciones no solo enriquecerán mi conocimiento, sino que también me permitirán compartir descubrimientos y perspectivas únicas con todos ustedes. Para hacer realidad esta iniciativa, solicito su generoso apoyo mediante donaciones. Su contribución no solo respaldará esta valiosa investigación, sino que también les brindará la oportunidad de ser parte integral de este viaje de descubrimiento. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con tus amigos. De esta manera podremos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, los leo todos. Abajo en la caja de descripción te dejaré como siempre links directos. Soy André Luis y te dejo mi más tartario saludo. Hasta el siguiente video.